Quiero compartir con ustedes la predicación del papel de la iglesia en el proceso de sanidad. Quiero compartir la escritura en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Hoy quiero compartir la escritura en el capítulo 12. Vamos a tener la escritura en el día de hoy. Carta del apóstol Pablo a los romanos, capítulo 12. Del versículo 9 al 21 vamos a tener hoy la palabra. Aleluya, qué bueno es estar en la casa de Dios. Mi ser te anhela, Señor. Aleluya. Así dice la escritura en Romanos capítulo 12 a partir del versículo 9. Hoy conversamos acerca del papel de la iglesia en el proceso de sanidad. Dice en el nombre de Jesús: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados unos a otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con lo que se gozan, llorad con lo que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No sea vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Muy amable, pueden sentarse. Aleluya. Es un momento importante que nosotros podamos tener claro el concepto iglesia, para poder entender el papel de nosotros en el proceso de sanidad. La idea que tiene el Señor de la iglesia es de un pueblo, de una comunidad que le pertenece a Él. O sea que cuando yo digo que soy iglesia, yo estoy diciendo que yo pertenezco al Señor. Y el Señor quiere que ese pueblo de Él sea diferente a los demás pueblos, a las demás naciones. Si entre nosotros se repite lo mismo que se repite en el mundo, ¿no hay diferencia? ¿Qué dice la Escritura? La Escritura nos habla acerca del hombre natural y del hombre espiritual. El hombre, usted puede verlo natural, el carnal y el espiritual. El hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu, no percibe las cosas que son de Dios. No se puede ser iglesia siendo natural, ni siendo carnal. El carnal, a diferencia del natural, es que conoce las cosas de Dios, pero prefiere ser carnal. El natural no la puede entender, no la conoce, no la percibe. Y el espiritual es el que ha sido transformado. Para ser iglesia hay que ser transformado. Por eso el Señor ha destinado que nos reunamos. En el antiguo pacto, la iglesia se reunía el sábado. En el nuevo pacto se reúne el día de la resurrección, que es el día que Cristo resucitó, primer día de la semana, el domingo. Nos reunimos con el propósito de ser formados en la palabra y adiestrados en la palabra, para que podamos crecer y conocer a Dios, y que nosotros como iglesia podamos tener identidad. Si tú no tienes identidad como iglesia, entonces no eres iglesia. La identidad requiere de un referente.
Ninguna persona puede tener identidad si no tiene referente. El referente para nuestra identidad es Cristo. Y para una persona poder tener identidad, necesita conocer su origen. Necesita conocer el origen de la iglesia para tú poder tener identidad como iglesia. Necesita conocer el potencial de la iglesia necesita conocer tu potencial para tú poder ser iglesia. El potencial como hijo de Dios. Y el destino sobre todo. Observe que mucha gente vive en esta tierra y asisten a una congregación, pero no tienen destino. Porque lo que nos han enseñado como el destino es como el propósito, es el final de la carrera o es el éxito. El destino, hablando de identidad como iglesia, es el lugar donde nosotros vamos. Aleluya. Por eso es que mucha gente no ha entendido el asunto. Porque están viviendo en la tierra como si toda la vida se la van a pasar aquí. Pero recuerden que usted no va a estar aquí todo el tiempo. Y que la congregación, la iglesia, la comunidad de creyentes, es el lugar de partida y de formación para llegar a nuestro destino. No ve el destino solamente como lo ministerial, como lo particular en el mundo físico para conseguir fortunas, vivir bien, propiedades, alcanzar éxito en el ministerio. Todo eso es bueno, pero lo de nosotros está más allá. Nosotros estamos esperando el toque de una trompeta, porque se va a tocar una trompeta, aleluya, para entonces entrar a las bodas del Cordero. O sea que si la mente mía no está pensando en la boda del Cordero, yo vivo en la tierra como carnal, porque yo creo que todo lo que hay está aquí. Y por eso ustedes ven que la gente se involucra en muchas cosas raras, inclusive para conseguir fortunas y bienes. Se involucran en tantas cosas que parecería como si no estuvieran esperando al Señor. Aleluya. El hombre natural y el hombre carnal espera la muerte. La iglesia espera a Cristo y el sonar de la trompeta. Mi destino no está aquí, en la tierra. Sí, identidad en Dios. ¿Qué quiere Dios con la iglesia? ¿Cómo quiere que la iglesia viva? ¿Cuál es el ejercicio de fe que tenemos que hacer en nuestra vida, en nuestro peregrinar, si se quiere? Porque, como diría alguien, somos peregrinos solamente. Estamos de pasada. Ahora hay gente que se ha adueñado de todo y cree que va a vivir aquí para siempre. Y por eso su mentalidad no es la de iglesia. El que tiene mentalidad de iglesia tiene identidad, o sea que no tiende a ser mezquino ni irresponsable. No, es una persona que se ejercita mientras el día dura, pues hace lo que tiene que hacer. No quiere decir que seamos pesimistas y que estemos todo el tiempo con gritos y con una sábana en la cabeza envuelto. No se refiere a eso. Se refiere a estar definido en Dios. Y hay cosas que podemos hacer aquí, que son de aquí, que tenemos que hacerlas. Pero hay cosas que no son del mundo, que también tenemos que hacerlas. Ahora, la iglesia no es del mundo. Aunque nos envolvamos en cosas del mundo, la iglesia no es mundana. Y lo mundano es lo que niega a lo espiritual, es lo que niega a lo de Dios. Así que nosotros tenemos que observar en la Escritura el ejercicio de fe para agradar al Señor y para servir. Y en la Escritura está la iglesia del corazón de Dios. La gente enseña un modelo de iglesia que no necesariamente es el modelo que tiene el corazón de Dios. En la Escritura está el modelo del corazón de Dios. Y nos enseña paso a paso para que podamos ser edificados mutuamente. Porque no se trata de uno ni de otro, sino de un equipo. Y Dios en sí mismo es un equipo. Y el que conoce la iglesia y el que es iglesia debe verse como un equipo. Observe que Dios es un equipo en sí mismo, ¿eh? Por donde quiera que usted lo tire. 3 personas. Una sola sustancia, una sola voluntad. Un equipo. Dios es un equipo en sí mismo.
Cuando usted utiliza la palabra Jehová, porque Dios es genérico, pero cuando usted utiliza la palabra Jehová, usted está hablando de un equipo. En naturaleza y esencia. Y la iglesia también es un equipo, porque lo heredamos del Señor y lo aprendimos de Él. Y nosotros necesitamos apoyarnos mutuamente para ser guiados al conocimiento de Dios y también para ser sanados. Y los hermanos de una comunidad de fe, de una comunidad de creyentes, juegan un papel importante en el proceso de sanidad de la gente. Porque si los líderes intentan hacer algo, pero en el trato de los hermanos no es bíblico, no es reverente, no es responsable, echan a perder todo lo que se intenta hacer. Porque la gente no está viendo a Cristo, sino que te está viendo a ti, y tú eres el representante de Cristo. Por eso tenemos que meternos en la cabeza, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Haría Cristo eso en mi lugar? Aleluya. La gente no está viendo a Cristo, ¿eh? La gente te ve a ti como representante de Cristo. Y Cristo es tan débil como tú eres. Cristo es tan irresponsable como somos nosotros. Porque ellos no ven a Cristo. Su representante, nosotros, la iglesia. La manera de yo portarme, ya, ese es Cristo. Si yo engaño, Cristo es engañador porque yo estoy representándolo a Él y yo debo hacer lo que Él enseña. Aleluya. Si yo soy responsable en mi trabajo, entonces Cristo es irresponsable. ¿Y qué jefe se va a convertir si yo soy responsable en mi trabajo? Dígame usted, no, ese Cristo no lo quiere nadie, el suyo. Es un endeble. El Cristo suyo. Porque usted lo está representando. Si usted se la juega para conseguir cosas a como dé lugar, entonces el Cristo suyo es así. Así que vamos a representar a Cristo de manera digna. Y hoy usted pudiera decir eso, yo soy representante de Cristo en la tierra. Si usted es iglesia, usted es representante de Cristo. Y la gente, cuando quiera ver a Cristo, lo van a buscar a ustedes. Cuando quieran saber de Cristo, lo van a buscar a ustedes. Cuando quieran un milagro, lo van a buscar a ustedes. Cuando quieren que alguien sea libre, lo van a buscar a ustedes, porque somos los representantes de Cristo. Entonces, una iglesia que no vive de acuerdo a la palabra y que no conforme al diseño de Dios, no representa a Cristo. Y hoy, para nosotros poder ayudar a sanar a la gente que viene cargado, atribulado, necesitamos que la imagen de Cristo se vea en nosotros. Y por eso, más de Cristo, menos de mí. Cito a Juan el Bautista. Él dice, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Juan el Bautista planteaba eso. Es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Yo necesito menguar. ¿Menguar en qué? En mi orgullo, en mi naturaleza caída, concupiscente. Yo necesito menguar para que se refleje Cristo. La manera de pensar, dejar de ser y de pensar como yo quiero y comenzar a hacerlo como dice el Señor. Y dejar de decir yo creo para decir el Señor enseña, la palabra dice, el Señor quiere que. Entonces una de las maneras para nosotros poder ayudar a sanar a la gente es dejar de fingir. Dice la Escritura que el amor sea sin qué, sin fingimiento. O sea, una gente que está cerca de mí, que viene con problemas, que quiere ayuda, si yo le voy a fingir amor, que no es el amor verdadero. ¿Cuándo se finge amor? Se finge amor cuando en un momento usted dice que ama, pero cuando lo necesitan usted no responde. ¿Eso es fingir amor? Se finge amor cuando usted frente a una persona le dice cosas buenas y en su espalda le saca la lengua. ¿Eso es fingir amor? ¿Sí? Se finge amor cuando usted habla bien delante de una persona en su presencia y en su espalda habla mal. Eso es fingir amor. Entonces, ¿quién se va a sanar? ¿Quién va a creer en una iglesia y en un Cristo que sus representantes le fingen amor?
Solo los masoquitas creerán. O sea, necesitamos responder a los estándares del cielo para poder representarlo y para poder ser iglesia. Ese es el comportamiento del mundo. Y en el mundo hay gente que no hace eso. Aleluya. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno. La iglesia está llamada a reconocer las cosas buenas. Siempre. Lo bueno hay que reconocerlo. Aunque lo haga o lo tenga una persona que no me agrade, o que tengamos algún conflicto. ¿Eso es bueno? ¿Por qué no reconocer lo bueno? ¿Por qué siempre reconocer solo lo malo de la gente? Usted debe aborrecer lo malo y debe reconocer lo bueno. Debe seguir aquello que es bueno y debe reconocer lo que es bueno. Usted tiene la capacidad para saber lo que es bueno y lo que es malo a partir del pecado de Adán. Está demostrado bíblicamente. El conocimiento del bien y del mal está con usted. Ahora dice el profeta Isaías, hay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Para que le vaya mal a alguien, yo no puedo decir que lo bueno que está haciendo es malo. Eso es impiedad. Y así no se agrada a Dios. Lo que es malo. Y hay que aborrecerlo. Pero lo que es bueno, hay que seguirlo. Ámense de manera fraterna, dice el texto. Y en cuanto a honra, prefieran los unos a los otros. La Escritura nos habla de una iglesia conforme al corazón de Dios, que los hermanos viven en fraternidad, que la iglesia se convierte en una fraternidad. Una fraternidad donde la gente comparte entre sí todos los momentos. Es el comportamiento de una fraternidad. El que la gente puede compartir todos los momentos buenos, los momentos malos, donde la gente puede compartir lo que tiene y lo que sabe. Y eso es lo que establece la Escritura, que se amen de manera fraternal. Si logramos que la iglesia del camino se convierta en una fraternidad como cuerpo de Cristo, entonces estamos en capacidad de rescatar a los que están perdidos. Porque si no, perdemos autoridad. Fíjense que ocasionalmente somos indiferentes a lo que la gente está pasando cerca de nosotros. Eso no es una fraternidad. Y allá, en cuanto a honra, prefieran dársela a los otros. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Que no busquemos, en una fraternidad no se busca el beneficio personal, ni en honra, ni en poder, ni en economía. No se busca lo personal. Y si lo van a hacer en el trato, pues prefieran que los otros reciban la honra y no la de ustedes. No pisoteen a los demás para ustedes subir. No es una fraternidad eso. La derrota de alguien es mi derrota si somos una fraternidad como iglesia, si vivimos en amor fraternal. El sufrimiento de un hermano es tu sufrimiento, es mi sufrimiento. Su prosperidad es mi gozo. La iglesia que tiene el corazón de Dios, que necesitamos traer al mundo para guiar a la gente a conocer y a ser sanado, necesita de gente que sean diligentes. Lo que requiere diligencia, no perezoso, en la hora de servir. Fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Fíjense que cuando tenemos que servir o hacer algo, nosotros no necesariamente lo hacemos con osadía, con entrega, no lo hacemos con voluntad, sino que servimos porque hay que servir. La gente que está cerca de nosotros viene de un mundo muy cargado, y para ellos rendirse a Cristo necesitan
ver en nosotros condiciones diferentes, condiciones y cualidades diferentes a las que ellos vivieron estando en el mundo. En el mundo, todo el mundo busca sus intereses y nadie se preocupa por lo de los demás. Y quito a nadie y pongo la mayoría de las personas, porque en el mundo también hay gente de buen corazón. No podemos quitar eso. No están salvos, pero tienen buen corazón, porque para ser salvos necesitan a Cristo. Pero en el mundo hay gente que tiene buen corazón, que sirve y que lo hace con voluntad y que son desprendidos. Ahora, si nosotros no podemos cambiar la experiencia que la gente ha tenido en el mundo, cambiar su cosmovisión, la gente seguirá pensando que la iglesia es lo mismo. Y por eso es que la gente se resiste a Cristo y a la iglesia, porque aparentemente ocurre lo mismo. Y entonces le han añadido que en la viña del Señor hay de todo, y es verdad que hay de todo. Pero esa viña no es la del Señor, sino es la que llaman del Señor. Porque cuando dicen de todo, se refieren a todo tipo de comportamiento mundano que se da en la viña del Señor. Y podemos decir que se da en la comunidad de creyentes, pero no son iglesia. Porque para ser iglesia hay que tener el comportamiento que la Escritura establece. Nosotros no podremos llegar a ayudar, a guiar a la gente a ser sanado si nosotros primero no somos sanados y nuestra actitud no es receptiva ante la gente. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Observe ahí. La iglesia que tiene el corazón de Dios es una iglesia que sufre. El Señor no nos llamó a sufrir, nos llamó a ser salvos. Pero la Escritura dice que somos contados como ovejas llevadas al matadero. Y también dice que el amor es sufrido. O sea que el sufrimiento es parte de la dinámica. Cuando sea necesario sufrir, hay que sufrir. A mí no me pueden tocar ni con el pétalo de una flor. No es posible. Porque a Cristo no sí lo tocaron. Y yo no soy mayor que Cristo. O yo soy mayor que Cristo. No. O usted es mayor que Cristo. Entonces la iglesia tiene origen en Cristo. Y el Señor de la iglesia es Cristo. Y Cristo fue sufrido por nosotros. O sea que ocasionalmente nosotros pudiéramos tener algún sufrimiento por causa del amor. Y no necesariamente tenemos que pagar a la gente igual como ellos se merecen. Porque cada quien da lo que tiene. Aleluya. Cuando tengamos un momento de tribulación, de proceso que todo el mundo pasa en la tierra, nosotros tenemos que aprender a sobrepasarlo. Y qué bueno que si pertenecemos a una comunidad de creyentes en la que hay una fraternidad, nos vamos a apoyar mutuamente. El sufrimiento será menor, pero se va a hacer con estrategia, porque a veces la gente está en un proceso difícil y hacemos lo que hicieron los amigos de Job. Comenzamos a retregarle en la cara sus pecados y que la causa por la que están en sufrimiento es por sus pecados. Se supone que el que es pecador, pero la gracia de Dios alcanza al pecador. Y el papel de nosotros es guiar a la gente para que sea salvo. No ganamos nada diciéndole a la gente lo que ya ellos saben. Tenemos que presentarle la alternativa para salir de su crisis. Y ese es el propósito de la iglesia. O sea, nosotros no podemos hacer lo que hicieron los amigos de Job cuando la gente está en sufrimiento. Te pasó eso, por esto, por aquello. Es asistirlo. Y darle una palabra de orientación en función de la revelación escrita. Y guiarlos a Dios para que sean fortalecidos. Pero nosotros también pasamos por proceso. A veces por causa del pecado y otras veces no es por causa del pecado. No siempre la gente sufre por causa del pecado. No siempre la gente sufre por causa de vicio. No siempre. Hay ocasiones que sí. Y no vamos a culpar a todo el mundo de pecado porque tiene un proceso. Cuando lo guiamos al Señor, entonces el Señor va a poner palabras en nosotros para asistirlo conforme a la revelación escrita. Y por eso nos habla de el sufrimiento como parte de la dinámica de la vida en la tierra y de aquellos que agradan a Dios. En cada momento difícil vamos a sufrir, pero nos levantaremos. Pero seremos constantes en la oración. Por eso dice la Escritura,
orar sin cesar. Pero no el término oración que se está aplicando hoy entre la gente. Es hablar con Dios. Es permanecer hablando con Dios. Porque hoy la gente ha desvirtuado el término oración en función de la Biblia, de la revelación escrita, y la gente le dice a uno, hazme una oracioncita aquí, vamos a hacer una oración, vamos a hacer esto. Es hablar con Dios. La gente ha desvirtuado todo por la religiosidad. Aleluya. Entonces dice, permanezcan hablando con el Señor, háganlo sin cesar. Es como cultivar nuestra relación con el Señor para ser más fuerte cada vez. Ninguna persona que esté enamorado le va a decir que tiene que llamar a la persona que esté enamorado. Eso le sale automáticamente. Y cuando va a marcar un número, termina marcando el número de la persona que ama. Ay, perdóname, mi amor, que no era a ti, porque está inquieto, ese corazón lo ala. ¿Cómo que tenemos una buena relación con Dios y no podemos hablar con Él? No, no es posible. Porque esa relación cercana con el Señor trae devoción. Aleluya. Y esa devoción, ese nivel de entrega va a ir aumentando en la misma medida que vamos saboreando la gracia de Dios. Y la gente cuando deja de orar, usted sabe que comienzan a salirse hasta malas palabras. ¿Usted sabía eso? Sí, o sea, eso es como usted dejó de orar y usted comienza como a sentirse como raro y comportamiento raro. ¿Por qué? Esa conexión con el Señor le permite a usted estar siempre como bajito, como controlado. Aleluya. Entonces, tenemos que permanecer de manera permanente haciendo ¿qué cosa? Orando. Una iglesia que no ora no podrá tener éxito. Porque hablar con su Señor debería ser el deseo de toda persona. Yo sé que quizá usted lo ha probado. El mundo nos viene encima cuando nosotros dejamos de tener intimidad con el Señor. Porque dejamos de ser fortalecidos por la gracia de Dios. Y todo comienza a cambiar alrededor de nosotros. Y se vuelve como difícil. Tenemos que permanecer. Una iglesia que no ora no está en capacidad de restaurar a nadie. No tiene que dar. Porque no es solo conocimiento, sino la vida misma de nosotros tiene que estar ligada a Dios y a la revelación para que pueda venir la palabra de ciencia en el momento oportuno. Si no, es como lo que suena, como lo que hace bulla. Necesitamos estar en conexión. Así que regresemos a la conexión con Dios para guiar a la gente a ser sanado. Para que recibamos la fortaleza, el conocimiento de Dios. Y la autoridad que viene por una cercanía con Dios. Mientras más lejos estoy de Dios, menos autoridad tengo. No creemos en el principio religioso, que una persona porque no pudo arrodillarse un día se siente en pecado. Es un principio religioso. Hablar con Dios no es solo estar de rodillas. Hablar con el Señor es una relación cercana. Usted debe tener tiempo aparte para tener intimidad con Dios, pero un día que usted no pueda hacer algo y usted se siente en pecado, eso es religiosidad. Porque se supone que usted debe hablar con Dios en todo momento, en todo lugar, aun cuando necesitamos tiempo para separarnos, exclusivamente para el Señor. Compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Fíjense que una de las cosas que la gente vive en el mundo es que todo el mundo quiere despojarlo de las cosas que tiene. Una iglesia que quiere despojar a la gente de sus cosas, ¿cómo lo va a ayudar a sanar? El día que nosotros como iglesia aprendamos a compartir con la gente que tiene necesidad, la gente se va a sorprender y va a decir, wow, el Señor está en esa gente. ¿Alguien está aquí hoy? El Señor está con esa gente. El Señor está con esa hermana, la guió para bendecirme con mis necesidades. ¿Por qué la gente se resiste a ser sanado? Justamente por la falta de confianza.
Y ninguna persona va a tener confianza con nosotros de la noche a la mañana. Necesitamos acercarnos en el momento que fuere posible. Tenemos que ser receptivos para que la gente sea sanado. Tenemos que acercarnos a ellos. Tenemos que compartir. Lo que pasa es que la iglesia, el hombre espiritual, interpreta el concepto mayordomía, que es un concepto en la que no somos dueños, sino administradores. Y entonces el que es administrador sabe que lo que tiene no es de él, sino de su Señor. Y puede compartir con el que sabe y ve que tiene necesidad. Porque entiende que lo que llegó a su mano no es personal, no es mío. El yo, lo mío, cambiarlo por nosotros, lo nuestro. Y de esa manera, entonces, vamos a poder bendecir a la gente. Porque esa es la iglesia que tiene el corazón de Dios. Unos hermanos, unas hermanas, unos líderes, una congregación con cabeza y con cuerpo, que sirve de acuerdo a la necesidad de la gente. Si usted tiene una congregación, posiblemente usted no ha tenido tiempo de cooperar porque no tiene. Pero aun cuando usted no ha podido cooperar porque no tiene y usted es bendecido, eso hace que se acerque Dios a usted, porque de esa manera se acerca el reino de Dios. Y ni hablar de aquellos que de alguna manera han cooperado la vida entera y un día tienen necesidad y no aparece nadie que pueda asistirlo. Es contrario a lo que establece la Escritura. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. Entonces tenemos que aprender a ser hospitalario, a aceptar, a recibir a la gente, a compartir con la gente, no solo necesidades económicas, sino también emocionales y físicas. Podemos compartir, aceptar, ser hospedador, bendecid y no maldigáis. No, perdón, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendigan a los que los persiguen. Aquella gente que de alguna manera lo persigue a usted, ore por él, ore por ella, para que se arrepienta. Reprenda los espíritus que están operando en esa persona. Pídale liberación a Dios, pídale misericordia, compasión. Ese texto se relaciona con el texto de más abajo, que habla de los enemigos. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer, y si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Observe que tenemos que conocer el término enemigo. ¿Quién es mi enemigo? Yo lo que conozco es mi prójimo, el que está cerca de mí. Ahora en la Escritura nos habla de enemigos, diferentes tipos de enemigos, pero están los enemigos espirituales, que son los espíritus caídos. Está el reino de las tinieblas, que es nuestro gran enemigo. Y luego están los enemigos de la iglesia, que son los servidores del reino de las tinieblas. Toda persona que sirve al reino de las tinieblas es su enemigo, aunque sea familiar suyo o sea cercano. En un momento determinado esa persona puede actuar impulsado por esos espíritus para dañarlo, y eso lo puede hacer sin querer. Y observe algo, hay gente que nos atacan sin que ellos quieran atacarnos, sino los espíritus que operan en ellos. Ahora hay gente que nos atacan de manera consciente y voluntaria, que son aquellos que son instrumentos de Satanás y del infierno para atacarnos. Ese es su trabajo. ¿Okay? Entonces, los enemigos del reino de Dios son sus enemigos. No todos los impíos son enemigos suyos, pero el espíritu que opera en los impíos es enemigo suyo. Vamos a estar claros. Entonces su comportamiento, tarde o temprano, va a ser para doblegarlo a usted, contrario a Dios. Eso no significa que no lo reprenda en el nombre de Jesús. Eso no significa que no tenga propósito con ellos para que sean cambiados y libertados. Todo eso es bueno. Pero observe algo. Dice que les sirva cuando tenga necesidad. Ellos solo conocen el reino de las tinieblas, no conocen el reino de Dios. ¿Qué quiere el Señor?
que cuando la gente que está poseído por demonios, lo que la Escritura le llama cizaña y otras cosas, otro comportamiento, lo que Satanás siembra en la iglesia para impedir el crecimiento y producir trastorno, toda esa gente son sus enemigos. Ahora, cuando ellos lo necesiten a usted tiene que servirle, porque ellos tienen que ver que el reino de Dios es diferente al reino de las tinieblas. Usted tiene que servirle. ¿Quién puede amar a un enemigo? El enemigo no se deja amar. Ahora, ¿cómo yo demuestro que amo a un enemigo? Cuando tiene necesidad que le sirvo. Cuando se me acerca, que no lo rechazo. No lo rechace. Porque Cristo murió por ese. Por esa Cristo murió. Aleluya. No lo rechace. Sírvele. Pero sírvele no pensando en quién es. Como la señora, que alguien le pide agua y ella lo mira y tenía un discernimiento activo. Le dice, wow, está lleno de demonios. Y los demonios que están en ti quieren agua. Yo no le voy a dar mi agua a demonios. No es eso. Dele el agua y dele la comida y trátelo bien para que conozca a Jesús que está en usted y se dé cuenta que el reino de Dios es diferente al reino de las tinieblas y que estar allá es un fracaso. ¿Usted sabe por qué nosotros no podemos convencer a algunas personas que están metidas profunda en las tinieblas? Justamente por eso, porque somos muy débiles en demostrar el amor de Dios. Hay gente que no, porque ellos están definidos y saben lo que son y lo que quieren, y su praxis es de iniquidad. Pero con todo y eso, nosotros tenemos que servirle para que ellos conozcan el reino de Dios y el Jesús que opera en nosotros. Dice, sírvanle, asístanlo, ayúdenlo. Usted sabe que la Escritura nos habla que debemos servir mayormente a los de la familia de la fe. Eso es en términos general. Yo debo servir a mis hermanos porque el pan de la casa uno no se lo va a dar a de afuera. Pero fíjese bien, cuando usted quiere ganar a alguien para Cristo, usted también tiene que compartir con esa persona. Usted quiere marcar, mire, hay una marca que se produce del reino de Dios en la vida de la gente que está en pecado y es con el trato de nosotros. Comience a marcar a la gente. Usted sabe que le tronchó en el trabajo y que no lo dejó avanzar, pero el día que está atareado, sírvale. ¿Se atreve? Entonces usted es de Dios y se atreve a hacer eso. Y usted está haciendo lo que es correcto. ¿Qué ocurre? Que la Escritura dice que usted amontonará fuego en su cabeza. Precisamente va a tener como un remordimiento. Mira todo lo que yo le he hecho y el único que me sirvió fue el evangélico, fue el cristiano, fue el religioso, porque así es que nos llaman. Sabemos que somos hijos de Dios, pero la gente no nos ve así, como hijos de Dios. Aleluya. Así que vamos a convencer a nuestros enemigos, a seres humanos mortales que se han hecho enemigos de nosotros por lo que opera en ellos, de que Cristo es mayor y que hace cosas más maravillosas que las que hace el reino de las tinieblas y que nosotros somos diferentes a ellos. Porque no devolvemos las cosas malas que nos tiran, sino que con esas piedras que nos van tirando, vamos haciendo el camino para acercarnos a ellos. Dios nos guiará para que su gloria se manifieste. No olvide el principio de la Escritura. Usted necesita servir a sus enemigos. Dele de comer, dele agua, dele de beber. Sírvale, recíbalo cuando tenga necesidad. Aconséjelo, escúchelo, ore por él. Sí, manita, siéntate ahí, vamos a orar al Señor para que Él te bendiga, aunque usted sabe que le ha tronchado durante mucho tiempo, pero es el Espíritu que opera en ellos que lo tiene de esa manera a ustedes. Y necesitamos levantar la bandera del reino de Dios para que la gente pueda entender. No paguéis a nadie mal por mal. No le paguen a la gente como se merece. Nosotros no tenemos maldad en nosotros. La palabra es, no deberíamos tener maldad en nosotros. Y si no tenemos maldad en nosotros, ¿cómo vamos a devolver la maldad? No la tenemos. Por una fuente, dice, no salen dos aguas, sale una sola. Dulce y salada no sale. ¿Cuál es tu fuente? Mi fuente es Jesús.
Si mi fuente es Jesús, entonces no debe salir maldición. Aleluya. No debe salir lo malo. No le paguen a la gente como se merece. Denle lo bueno que ustedes tienen. Está diciendo la Escritura. ¿Cómo ayudaremos a sanar a la gente si no somos capaces de permanecer siendo lo que somos? ¿Cómo ayudaremos a sanar a la gente si le vamos a pagar como se merecen? Aleluya. Nunca tendremos éxito de esa manera. No le paguen a nadie mal por mal. Procuren siempre las cosas buenas. En cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todas las personas. En cuanto dependa de nosotros. ¿Realmente nosotros queremos estar en paz? Eso es importante. A veces lo que buscamos, la discordia, somos los hijos de Dios, aparentemente. O sea que quien pica el pleito no es el impío. Entonces, aparentemente no queremos estar en paz. Cuando usted quiere estar en paz, usted tiene una respuesta blanda porque apaga la ira. Usted tiene un razonamiento amoroso, contrario a incendiar las cosas. Ahora, si usted es el que busca el pleito, entonces, ¿a qué Jesús usted representa? No es el bíblico. ¿A qué iglesia usted representa? No es la iglesia bíblica. En cuanto dependa de vosotros. O sea, si alguien quiere pelear conmigo, él quiere pelear, yo no. En lo que tiene que ver conmigo, yo quiero paz. Él no quiere paz. Ahora hay gente que están buscando la paz y nosotros, los de la iglesia, somos los que queremos guerra. No, esto ya no se puede resolver en paz. Entonces, en cuanto dependa de ti, haciendo tú lo que es correcto, estarás en paz con todos. Procura tú tener paz. No busque la venganza. Pero no le pidan al Señor que se vengue. El texto dice, dejen la venganza al Señor. Pero la venganza es para los impíos al final. O sea, no le pida al Señor que se vengue, sino pídale al Señor, ¿qué cosa? Misericordia. Aprenda a pedir misericordia. Aprenda a pedir misericordia. Porque la venganza se va a dar al final de los tiempos si la persona no se arrepiente. Entonces, pídale al Señor que tenga misericordia para que la persona pueda arrepentirse y pedir perdón por las cosas malas. Perdón. Por las cosas malas que ha hecho. Es mejor así. Y Dios tiene poder para vengarse, pero también tiene poder para perdonar. Nosotros preferimos que perdonen. Y usted sabe lo bueno y lo interesante que es una persona que le ha hecho oposición a usted toda la vida, que después acepta al Señor y puede reconocer públicamente que Él le hacía oposición. Y sabiendo yo todo lo que te dice, mira cómo nos llevamos ahora. Aleluya. Pero solamente aquellos que resisten pueden llegar hasta el final. Dice la Escritura, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Va a huir. Y así mismo pasará con la gente. Los espíritus que operan en la gente van a tener que huir si nosotros los resistimos. Si nosotros somos capaces de someternos a Dios, de no pagarle como ellos se merecen, de no actuar como ellos actúan. Dejen lugar a la ira de Dios, dice el texto. Dice la Escritura, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aleluya. No se dejen vencer de las cosas malas, sino venzan con el bien el mal. No dejen que los compañeros de trabajo lo corrompan. No dejen que las personas que le hacen propuestas indecentes lo corrompan. No lo acepten, resístanlo. Y venzan por medio de la palabra. Yo soy hijo de Dios. Y los hijos de Dios no aceptan eso. Y ustedes tendrán la oportunidad de convencer a la gente que de alguna manera quiere hacerle daño.
La gente que pone trampa, lo resistimos en el nombre de Jesús. Y una manera de resistirlo en el nombre de Jesús es diciéndole lo que nosotros somos y por qué no hacemos eso. No es solo diciendo que no, porque decir que no pudiera ser que ahora no lo vamos a hacer o que es muy bajita la propuesta que nos hacen. Pero diciendo que no, con el razonamiento bíblico, todo es diferente. Vamos a atrevernos a resistir el mal y lograremos guiar a la gente a la sanidad en Dios. La gente se resiste porque muchas veces no tiene confianza. ¿De dónde viene la gente? ¿Qué tan cargada viene? ¿Cómo es el mundo que lo ha rodeado? ¿Cómo es la gente que ha estado con ellos, inclusive familiares? ¿Cuál es el comportamiento? ¿Quién dice que la gente va a creer en ti? ¿Quién dice que va a creer en nosotros? Solo si le damos testimonio de la palabra. Solo si nos atrevemos a acercarnos a ellos y a recibirlo y a ponernos en la mano del Señor con humildad. No como los orgullosos, los que se sienten más grandes que los otros. ¿Quién va a dejar que lo guíen a ser sanado si la gente que lo rodea en la iglesia son gente orgullosa, que se creen la gran cosa y que la gracia de Dios se le ha ido demasiado alto y que el conocimiento se le ha ido a la cabeza? ¿Quién va a dejar? La gente se mantiene distante. ¿Quién va a dejar que lo guíen a Cristo para ser sanado con personas que solamente piensan en ellos y que no se duelen de las otras personas y que son indiferentes inclusive a los que van a la misma congregación donde ellos asisten? Son indiferentes. Si vino, vino, y si no vino, no vino. Si está enfermo, ¿qué? Y si está sano, ¿qué? O sea, aleluya. Hay un principio para concluir hoy que el Señor nos enseña. Dice: lo que queréis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mire, Jesús nos enseña, cada expresión nos enseña muchas cosas. Si usted quiere que hagan algo con usted, comience usted a enseñar a la gente a hacer eso. Usted no observa que la gente que llega a las congregaciones se porta igual o se quiere portar igual que los líderes del ministerio que lo asisten o que ellos trabajan. ¿Por qué? Ellos ven el modelo. Y como ese es el modelo que están viendo, ellos siguen. Una cosa es lo que nosotros le enseñamos como doctrina y otra cosa es lo que viven. Porque los nuevos creyentes viven más parecido a lo que hacen los hermanos que a la doctrina que uno le enseña. Ahora, comience a enseñar lo correcto. Lo que usted quiere que hagan con usted, comience usted a hacerlo. Usted quiere que lo traten con amor, comience usted a dar amor. Usted quiere que en los momentos difíciles suyos, si es que vinieren, alguien esté con usted, comience usted a estar en los momentos difíciles de los demás. Esto es tan interesante que cuando una gente tiene acercamiento con usted y lo llama y lo saluda con mucho agrado, usted viene a la iglesia y no lo ve, usted dice: pero no vi a fulana, porque extrañó su abrazo. Y entonces usted comienza a indagar: ¿dónde está? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene la hermana? Ah, ya se fue para Estados Unidos. Lo que queréis que hagan con vosotros, haced vosotros con ellos. Porque de esta manera cumplimos. Eso le enseña a Jesús a los israelitas, porque ellos querían cumplir la ley. Y la ley no había manera de cumplirla. Y el Señor le dice: hay una manera de cumplir la ley, es el amor. Tratando a la gente como a usted le gustaría que lo traten a usted. A usted le gustaría que digan las cosas suyas, las que alguien le confió. Como a usted no le gustaría, usted nunca la va a decir. Y lo interesante es que lo dicen cambiada, con otras ideas diferentes, porque le añaden lo de ellos. ¿Le gustaría que hagan eso con usted? Haga justamente aquello que le gusta que lo traten. Como le gusta a usted que lo traten, comience a tratar y todo va a cambiar. Y se podrá multiplicar en la iglesia la fraternidad. Porque cuando yo tengo hambre, me gustaría que alguien me dé alimentos. Ah, pues yo estoy investigando quién tiene hambre para darle. Mire qué maravilloso.
Porque si yo quiero que me den cuando tenga hambre, entonces yo debería preguntar. Porque yo quiero que conmigo sea así. Así que la gracia del Señor abunda en esta casa. Y el Señor nos guíe a hacer la iglesia conforme a la que está en su corazón. Que es una iglesia diferente en términos conceptual y de vida, de praxis. Es diferente. Señor, te damos gracias hoy.